A veces, los verdaderos héroes no llevan capa, ni están en oficinas importantes, ni salen en portadas. A veces, los héroes usan las manos llenas de tierra, y pelean su batalla en silencio, con el simple acto de plantar un árbol. Cada día, durante décadas. Esta es la historia real de un joven campesino en la India, que vio morir a los animales de su aldea, que vio cómo el río se tragaba la vida, y decidió hacer algo que parecía inútil. Él no tenía recursos, ni apoyo, ni fama. Solo tenía una decisión. Si el mundo destruye, yo voy a sembrar. Y así, solo, sin que nadie lo supiera, plantó un bosque entero. Un bosque tan grande como Central Park. Un bosque que hoy es vida. Pero durante años, nadie supo su nombre. Nadie lo ayudó. Nadie creyó en él. Hasta que alguien entró a esa selva y descubrió lo imposible. Capítulo 1. La tierra quebrada. Donde la esperanza parecía morir, nació una raíz. En la isla de Majuli, en el río Brahmaputra, al noreste de India, la tierra se agrieta con cada estación de lluvias. Los árboles caen. El suelo desaparece. Y con él, la vida. A comienzos de los años 70, esta región era ya una herida abierta del planeta, las crecidas del río arrastraban hectáreas enteras de tierra fértil, la erosión transformaba bosques en desiertos de arena, los animales huían o morían. Y las autoridades no hacían nada. Majuli, la isla fluvial más grande del mundo, estaba muriendo lentamente. Haddad Payen, un niño de apenas 16 años, observaba todo eso con impotencia. No era científico, no era político. Era hijo de campesinos humildes, nacido en una choza de bambú, acostumbrado a la pobreza, pero no a la muerte. Un día, tras una inundación especialmente brutal, Haddad caminó hasta un banco de arena junto al río. Lo que vio, lo marcaría para siempre. Docenas de serpientes muertas, aplastadas por el calor, deshidratadas, sin sombra donde refugiarse. Habían sido arrastradas por el agua, y luego abandonadas al sol por la erosión. Eran cuerpos retorcidos, secos, yaciendo sobre una alfombra de arena blanca. Una imagen silenciosa, pero devastadora. ¿Por qué murieron?, preguntó. Porque no hay árboles, respondió un anciano, sin árboles, no hay sombra. Sin sombra, no hay vida. Esa noche, Haddad no durmió. Algo dentro de él se había roto, y otra cosa se había encendido. No podía evitar pensar, si los árboles se han ido, ¿por qué no plantamos más? Pero nadie lo escuchaba. Las autoridades le dijeron que nada crecería ahí, que el suelo era demasiado pobre, que era inútil. Le ofrecieron plantar bambú, y le dieron unas pocas semillas, como para que se calmara. Haddad no se calmó, se levantó al amanecer, tomó las semillas, y caminó hasta el banco de arena donde yacían las serpientes muertas. Ese fue el primer día, un día como cualquiera, pero que cambiaría todo. Hundió sus dedos en la arena caliente, plantó el primer brote, luego otro, y otro. Sin saberlo, estaba sembrando no solo un árbol, sino una revolución silenciosa. No tenía herramientas más que sus manos, no tenía agua más que la del río, no tenía motivación más que el deseo de salvar lo que nadie más parecía querer salvar. Y no tenía testigos, nadie lo filmó, nadie le dijo gracias, nadie creyó que duraría. Pero él sí creía. Así comenzó la historia del hombre que haría crecer un bosque donde todos veían un desierto. Solo, sin aplausos, sin permisos. Solo con fe y semillas. Capítulo 2. Una decisión solitaria. Un hombre, un río, y una promesa que nadie oyó. Los días pasaron, luego las semanas, luego los años. Y cada mañana, sin falta, Haddad Payen volvía al mismo banco de arena. La mayoría lo ignoraba. Algunos se burlaban, plantar árboles, aquí, ¿para qué? Otros simplemente pensaban que estaba loco.
Pero él seguía, semilla tras semilla, planta tras planta. Mientras otros jóvenes se marchaban a buscar trabajo a las ciudades, Hadad se quedaba. Regaba a mano sus brotes con agua del río, los protegía con cercas improvisadas hechas de ramas, y si una planta moría, la reemplazaba. Era un pacto silencioso con la tierra. No tenía sueldo, no tenía respaldo, ni siquiera tenía garantía de que lo que estaba haciendo funcionaría. Pero tenía algo más fuerte, un propósito. Si nadie lo hace, lo haré yo, pensaba. Y ese pensamiento, simple y claro, fue lo que lo sostuvo durante años de silencio. El clima no perdonaba, las sequías arrasaban, las inundaciones arrancaban lo que él había sembrado. Pero cada vez que el río destruyó algo, Hadad reconstruyó. Más firme, más convencido, más obstinado. Se convirtió en un espectro solitario que caminaba entre la arena, con las manos llenas de tierra y los pies heridos. Los aldeanos comenzaron a llamarlo locura verde. Pero él no se ofendía, porque donde ellos veían locura, él veía futuro. Con el tiempo, no solo sembraba bambú, trajo también árboles nativos. Guayabas, mangos, neem, palmeras, árboles banianos. Cada especie nueva era un pequeño milagro que añadía vida a ese ecosistema moribundo. Y no solo la flora regresó. Un día, encontró un nido, luego, escuchó un canto, los pájaros habían vuelto. Y detrás de ellos, las serpientes. Las mismas que habían muerto sin sombra, ahora reptaban entre raíces, protegidas por hojas densas. El río comenzaba a ceder. A nadie parecía importarle, pero eso no le importaba a él. No lo hago para ser visto, diría más tarde, lo hago porque es lo correcto. Pasaron 5 años, luego 10. Y lo que antes era un banco de arena árido, empezaba a parecerse a una selva. Una selva sin nombre, una selva sin mapa, una selva nacida del acto más silencioso de resistencia, plantar. Capítulo 3, Árbol por árbol. La selva no nació de un milagro, nació de la constancia. Para entonces, ya habían pasado más de 10 años. Lo que antes era solo arena y muerte, ahora tenía color, sombra y sonido, un pequeño ecosistema se había formado, casi en secreto, lejos de las miradas, lejos de los titulares, y todo, porque una sola persona no se rindió. Hadad seguía sin ayuda, no había ONGs, no había becas, no había cámaras, solo él y su selva. Cada día seguía sembrando, cada brote era cuidado como un hijo, cada raíz era una línea escrita contra el olvido. Cuando algún árbol crecía torcido, lo enderezaba con estacas, cuando una plaga atacaba, buscaba soluciones con métodos tradicionales, usaba ceniza, estiércol, agua del río, cortezas de árboles. Él no era ingeniero forestal, pero era parte del bosque. Los animales comenzaron a regresar, no solo serpientes y aves, sino también jabalíes, conejos, ciervos, y hasta rinocerontes, la tierra volvió a tener sentido para ellos. Un día, incluso un elefante solitario apareció, después, varios más, habían cruzado desde kilómetros de distancia, siguiendo el rastro del verde. Para ellos, ese bosque no era obra humana, era simplemente hogar. Pero para Hadad, cada criatura era prueba de que la tierra podía sanar. Habían pasado ya casi 20 años, y aún, nadie en el gobierno lo sabía, nadie en las ciudades lo mencionaba, ni una sola noticia hablaba de un hombre creando una selva en medio de un banco de arena abandonado. Y eso no le molestaba, porque Hadad no sembraba para que lo vieran, sembraba para que vivieran. Su rutina era la misma, despertar al amanecer, recoger semillas, caminar horas, plantar, regar, proteger. A veces dormía bajo los árboles, otras veces regresaba a su aldea en la noche, cansado pero en paz. Nunca se quejaba, nunca pidió reconocimiento. Solo quería algo que muy pocos entienden, ver que el mundo que él conoció de niño, volvía a respirar. Y entonces, sin buscarlo, su vida cambió.
Un día, un periodista local, que había ido a cubrir otra historia, se encontró con algo que no figuraba en ningún mapa. Una selva completa, en medio del río, y un hombre solo, caminando entre los árboles. La sorpresa fue tal, que pensó que se trataba de un bosque natural olvidado, pero Hadad le contó la verdad. Este bosque, lo planté yo. El periodista no podía creerlo, le preguntó si tenía empleados, apoyo del gobierno, alguna organización detrás. Hadad negó con una sonrisa, nadie. Solo yo. Días después, su historia apareció en un pequeño diario local, pero la semilla ya estaba sembrada, y esta vez, era una semilla de reconocimiento. Capítulo 4. La selva de un solo hombre. Cuando el mundo lo descubrió, ya era demasiado grande para ignorarlo. Tras aquella breve nota en el periódico, la noticia comenzó a moverse, lentamente, al principio. Pero cuando más periodistas, fotógrafos y activistas llegaron al lugar, no podían creer lo que veían. Un bosque de más de 550 hectáreas, más grande que Central Park en Nueva York. En medio de una zona que todos creían estéril. Y un solo nombre detrás de todo, Hadad Payen. No era ficción, no era una historia ancestral, era real, contemporánea, viva. La selva tenía su propio microclima, el suelo que antes era arena ahora era fértil, el río, antes agresivo, ahora fluía más calmado gracias a las raíces que lo contenían. Y en ese bosque vivían más de 100 especies, aves exóticas, elefantes, monos, serpientes, ciervos, y hasta un pequeño grupo de tigres, un ecosistema completo, nacido de las manos de un solo hombre. El gobierno, finalmente, lo escuchó. Le ofrecieron apoyo, recursos, pero él no pidió mucho, solo quería seguir sembrando, y proteger lo que ya estaba vivo. No quería fama, ni dinero, ni poder. Solo quería que su selva no fuera destruida. Empezaron a llamarlo el hombre del bosque, el guardián de la selva, el Forest Man. Las cámaras lo grababan, las universidades lo invitaban, los ecologistas lo citaban, y sin embargo, Hadad seguía igual. Modesto, terroso, inquebrantable. Vivía aún en una casa humilde, sin lujos, sin redes sociales, sin necesidad de validación. Porque su validación estaba en el canto de los pájaros, en las hojas que caían, en las huellas frescas de animales libres. Él decía: el bosque me habla, el bosque me escucha, y mientras tenga fuerzas, seguiré sembrando. Incluso después de ser reconocido por el gobierno de India, y por organizaciones ambientales del mundo entero, Hadad mantuvo su misma rutina. Un árbol más, una vida más. Porque entendía algo que muchos olvidan. No se trata de plantar por moda, se trata de plantar con amor, con paciencia, y con propósito. Los niños de su comunidad ahora lo admiraban, los jóvenes lo acompañaban a veces, algunos querían aprender de él. Y así, sin quererlo, sin buscarlo, el loco del pasado, se volvió maestro. Un maestro que nunca escribió un libro, pero dejó sus enseñanzas sembradas en la tierra. Capítulo 5. El despertar del mundo. Lo que comenzó como un acto invisible, se convirtió en una lección global. La historia de Hadad Payen comenzó a recorrer el planeta. Revistas internacionales, documentales, entrevistas. Todos querían conocer al hombre que había creado un bosque entero, solo, sin permisos, sin estudios, solo con semillas, amor por la tierra y tiempo. En Francia, lo llamaron el reforestador del siglo. En Japón, fue presentado como un ejemplo en escuelas de biología. En Estados Unidos, lo invitaron a congresos sobre cambio climático. En India, su país, lo condecoraron con el Padma Shri, uno de los mayores reconocimientos civiles. Pero nada de eso parecía cambiarlo, no buscaba discursos, no se consideraba especial. Yo no hice esto por premios, lo hice por necesidad. Y tenía razón. Lo que él hizo,
lo que nadie hizo por décadas fue devolverle vida a una tierra moribunda. Sin maquinaria, sin dinero, sin leyes. Solo con una decisión, plantar un árbol cada día. Los expertos que visitaban su bosque, el Molay Forest, quedaron sorprendidos. Había más biodiversidad en ese lugar creado por un solo hombre que en muchas áreas protegidas por el gobierno. El suelo que antes era arena, ahora era fértil, la temperatura era más baja dentro del bosque, el nivel del agua subterránea había mejorado, los animales que regresaban lo hacían porque ese lugar ya era hogar. Muchos preguntaban, ¿cómo lo logró? Y su respuesta siempre era la misma, con tiempo. Tiempo, paciencia, y la convicción de que un solo ser humano puede cambiar un ecosistema entero. Los jóvenes comenzaron a viajar a su aldea para escucharlo, algunos llegaban con cámaras, otros, con preguntas, pero todos se iban con algo sembrado en el corazón. Porque en un mundo donde las noticias gritan destrucción, su historia susurra esperanza. Y quizás lo más impactante de todo, es que, si ese periodista no lo hubiera encontrado por casualidad, nadie lo habría sabido. Su bosque habría seguido creciendo en silencio, sin nombre, sin crédito. Porque Hadad no hacía esto para figurar, lo hacía por algo más simple y más poderoso. La tierra me dio vida, y yo decidí devolvérsela. Por favor, si esta historia tocó algo en ti, suscríbete al canal y ayúdanos a que más personas descubran héroes reales que merecen ser recordados. Porque juntos, podemos seguir sembrando conciencia. Gracias. Una vida, una decisión, un bosque. Hadad Payén no construyó una empresa, no fundó una organización, no escribió libros, ni esperó a que el mundo le diera permiso. Solo miró la muerte, y eligió plantar vida. Hoy, su bosque sigue creciendo, y él también. Sigue caminando por los senderos que creó con sus propias manos, a veces con jóvenes que quieren aprender, otras, solo. Pero siempre sembrando, porque entendió lo que muchos olvidan. No necesitamos ser millones para cambiar el mundo, a veces, solo hace falta un corazón decidido. Y tú que estás viendo y escuchando esta historia, también puedes sembrar algo. Un árbol, una idea, una acción. Porque resistir no siempre es pelear. A veces, resistir es sembrar.